Rosas y su lucha con Lavalle, después con Urquiza, repercute en el medio local, claro, que genera repercusiones a nivel local. Es un periodo en el que igual... ¿Se tienen noticias de algún intento de desembarco inglés o francés? No, durante ese periodo no. No, sí que genera algunas secuelas, porque el bloqueo anglo-francés allá por 1838 impacta. ¿Y cómo uno impacta? Bueno, en principio porque cuando estamos ante presencia de conflictos entre comillas internacionales, los bloqueos de los puertos genera la desactivación del comercio, y con ello una degradación de la economía generalizada, hasta inclusive el comercio interétnico. ¿Por qué? Y porque dejan de ingresar los productos manufacturados. Ahora lo vamos a hacer unos mates, ¿no? Dejan de ingresar productos manufacturados y de modo que desde los grandes comerciantes, podríamos decir los exportadores, hasta las pulperías, sufren las consecuencias. Gran consecuencia, desabastecimiento y los indios llegando a las poblaciones de la frontera y encontrando los boliches, la actividad comercial totalmente arruinada, ¿no? Ahí en eso hay unos rescates muy interesantes que hace Halperin Donghi, sobre todo con Luján, hacia cómo su actividad comercial se ve duramente choqueada por estos bloqueos. A nivel local, en resumidas cuentas, lo que se produce es una suerte de status quo. Después del combate de Patagones, la población queda seriamente dañada, pero también las relaciones con los indios van tomando otra tonalidad. Esas relaciones comerciales prolíferas, mancomunadas, muy fuertemente sostenidas por las relaciones comerciales, se vieron melladas después de 1828, principalmente porque Juan Manuel de Rosas comenzó a innovar y a aplicar una nueva forma de hacer política con los indios. Claro. ¿Por qué? Mientras que hasta ese entonces, hasta mediados de la década de 1820, la cuestión de la comercialización principalmente del ganado vacuno era entre particulares, a partir de Juan Manuel de Rosas principalmente el Estado va a establecer como única figura para la obtención del ganado vacuno. Claro. Digamos que pasó del liberalismo absoluto a un estatismo liberal. Sí, comienza a tener mayor injerencia en el tema del ganado, que esto, bueno, trajo aparejado una suerte de se empastaron las relaciones y bueno, ¿por qué? Porque también los comerciantes locales lo sufren. A partir de ese entonces, los comerciantes, y en gran medida es Rosas el que inicia esta nueva forma de hacer política a través de los acuerdos de los tratados de paz. Claro.
que hasta ese entonces era prácticamente inexistente, los denominados tratados de paz, digamos, un mecanismo en el cual bueno, en principio los entre comillas los estados provinciales trataban de establecer las paces con los grupos indígenas, en donde el ganado entregaba ganado a los indios a cambio de paz. Y allí es cuando los comerciantes quedaron en un lugar marginal y que simplemente su nueva conversión va a ir hacia el abastecimiento de las tolderías indígenas. Pero el ganado vacuno, que fue una economía muy rentable durante la década de 1820 y principios del 30, quedará centrada en dos figuras: el Estado y las tolderías indígenas. Claro. Es a partir de ese entonces también en donde se da una reconfiguración de las tolderías y aquellas figuras políticas indígenas que acuerdan con el Estado también de alguna manera se fueron subordinando a esta última. Claro. No lo imaginaba así, ¿eh? La verdad me mataste. Porque, a ver, y bueno, en ese marco, bueno, en primer lugar porque Patagones queda por fuera de lo que va a ser la campaña de 1833. Claro. Que logra, fíjate vos, Azul 1832 y Fuerte Protector Argentino de Bahía Blanca, que se funda en 1828, pero que en ese marco se transformó en el bastión sur, digamos, de la expansión ganadera de la provincia de Buenos Aires. Nosotros quedamos al margen, claro, y quedamos al margen de un espacio de transición entre los indios amigos, que estaban de esa curva hacia el este, como por ejemplo los de Catriel y Cachul, con centro en azul, un hinterland, un espacio de transición en donde estaban los indios aliados, y después los indios que estaban fuera de los acuerdos ligados a Juan Manuel de Rosas, que eran vistos como los potenciales enemigos al Estado. Claro. Quienes pactaban con Juan Manuel de Rosas y que eran los indios amigos, debían fortalecer la custodia de esa línea de la frontera, ¿no? Entonces, a partir de allí es que comienza también a generarse estas divisiones y estas tensiones en las tolderías indígenas, ¿no? En donde Catriel y Cachul tienen que, con sus hombres, con sus conas, con sus guerreros, también custodiar esa frontera y evitar la amenaza de principalmente los indios que estaban más recostados hacia la cordillera, ¿no? Claro, estaban más Mapuche, alejados. Claro, y en ese marco vamos a dar Mapuche. llegada. Esto no está absolutamente con certeza, pero Calfucurá habría llegado a Salinas Grandes por allá entre 1832 y 1834, ¿no? Y que esto generó un impacto. Y además del ascenso de Juan Manuel de Rosas y su pulseada contra Urquiza, debemos considerar la guerra a muerte en Chile, muy violenta, también muy polarizada, pero que también generó temblores en la Pampa y en el norte de la Patagonia, ¿no? Y ahí estaba Patagones, podríamos decir que estaba como en el medio, ¿no? Claro. Estaba en una posición absolutamente incómoda, y que no les
fue ni favorable ni le fue en contra. Pero en líneas generales la economía se degradó. Claro. Y es un periodo en el cual principalmente se da una fuerte militarización de este punto. ¿Saben qué? Para 1825, cuando llega a estas tierras una posible idea, empieza a sonar aquí en la población de una posible invasión del Imperio de Brasil, el comandante militar pasó revista y allí logró constatar que solamente contaba con 44 soldados. Para 1832 ya son más de 230. Los soldados que estaban aquí, claro, había que bancarlos, y que esta militarización principalmente, claro, y le quiere, pero también en esto hay unas cosas muy interesantes, pero en principal el establecimiento de guardias o fortines, y esto también es interesante. Uno piensa a veces como una guardia fortín como una gran avanzada, ¿no? Pero en realidad, antes del establecimiento de una guardia, de un fortín o inclusive de un fuerte, esas tierras eran ocupadas por particulares, que una vez que logran asentarse, después por detrás llega el fuerte o la guardia. Y esto se dio muy claramente cuando se pasa la línea del Salado a principios del 1820, ¿no? Ramos Mejía pasa, pero pasa el río Salado hacia el sur en una avanzada, y después se fundó el fuerte de Dolores y se va a fundar al sur en 1832 o 1823 el fuerte Independencia, hoy Tandil. Está interesante, Papá, vamos a tomar unos mates. Escúchame, Rosa pudo haber sido muy bueno en alguna cosa y puede ser malo en otra. En esta situación que estaba el Carmen, estaba inclusive fuera de la línea de frontera, se hace... Sí, había que tener mucho tacto, y también uno imagina un control de las emociones. Es decir, de que el comandante militar, si un día se levantaba disgustado o mal de humor, debía saber conducir sus emociones, porque una decisión desacertada o salir en búsqueda de un cacique para tomarlo prisionero podía terminar en un trágico final para los pobladores. Es decir, de que podía generar este acto, generar consecuencias políticas muy profundas, como una invasión indígena. Claro, es un estado de sitio no declarado. Uno imagina esas situaciones, comenzamos por acá. Sí, entonces, porque además, y uno lo percibe en las salas, que presumimos que las cuestiones de la política son más llegadas a nuestros tiempos. Y en el siglo XIX la cosa estaba muy fuertemente politizada. Centralmente, y bueno, por el espacio político que ocupaban los comandantes militares y los caciques. Claro. Pero después el común, los sectores populares, no podían ignorar qué era lo que estaba pasando en su medio.
de en qué estado se encontraban las relaciones con algunos jefes indígenas, con las tolderías, porque de allí dependía también su subsistencia. Claro, era una A tal interrelación. punto que uno imagina, claro, no había redes sociales, la prensa todavía no había llegado a la Patagonia, que por ahí llegaban algunas noticias desde el Río de la Plata por los navegantes y algunos comerciantes que estaban aquí asentados en el Carmen. Pero aquellas familias que permanecían en condiciones materiales muy débiles, inclusive algunas viviendo en las cuevas hogar, ¿no? O en alguna construcción muy precaria de adobe, analfabetos, familias numerosas, condiciones económicas difíciles, no ignoraban estos temas. No los ignoraban. Y esto se hace muy evidente entre 1855 y 1857, que es un periodo la verdad que es muy jugoso en la historia regional, porque un momento en donde apareció fuertemente una figura indígena llamada José María Bulnes Yanquetruz. Tiempos difíciles, angustiantes, en donde se debatía la continuidad o no de este punto rionegrino, pero curiosamente se refleja en algunos episodios en estos 2 años, en donde los pobladores tuvieron actitudes verdaderamente asombrosos. En primer lugar, porque queda evidentemente que no había poblador en el Valle del Río Negro que desconociera a José María Bulnes Yanquetruz. No solamente lo conocían, podía ser en persona o de haber oído su nombre, sino además su genealogía. Ah, bueno. ¿Cómo su genealogía? ¿Qué tenía el acta? ¿Qué había? ¿Cómo su genealogía? No había pobladores que sabían de que su bisabuelo presumiblemente había sido el cacique negro o alias Chanel, que había cedido el valle inferior del Río Negro para el establecimiento del fuerte y población Nuestra Señora del Carmen, de que era nieto de un cacique que también había recibido el mismo mote que negro, su bisabuelo, que su padre había sido el valiente Cheuqueta, que junto con su hermano Chocorí, Chocorí era el padre de Valentín Segué, que por eso estos linajes, ¿no? Estas construcciones, y que Cheuqueta junto a Chocorí le habían hecho frente a Juan Manuel de Rosas en su campaña de 1833. No había poblador que lo ignorara, todos lo sabían. Todos lo sabían, y era así, de esta forma, como ese linaje, que después esto se vio fuertemente respaldado por las condiciones naturales del mismo José María, que las fuentes disponibles, que se centran principalmente en oficiales, pero que afortunadamente aquí en el archivo del museo se conservan algunas correspondencias que mantuvieron particulares, principalmente comerciantes de la élite con el cacique,
nos exhiben, nos ponen ante nuestros ojos a una figura con muy fuerte liderazgo, muy carismática, esta cuestión del carisma, además con la carga mágica, que dice Julio Besub, y esa carga mágica él la había obtenido a partir de pactar con el Gualicho en las sierras de Curamalal, en la Cueva de los Espíritus. Allí a unos 30 kilómetros de Puan. De Pigüé. Sabía que de Pigüé. Entonces, esta carga mágica, ¿en qué consistía? ¿Por qué? Esta carga mágica hacía de que José María Bulnes Jaquetruz fuera inalcanzable por las balas y que además fuera muy hábil con el cuchillo. Era en vano dispararle, era en vano afrontarlo porque te desvisceraba. Y esto también lo conocían los viajes. Y finalmente, como cuarta condición para ser una figura de semejante talla, la elocuencia. De tener una capacidad de estar varias horas hablando ininterrumpidamente, de modo tal de que finalmente estas figuras no solamente deslumbraban a los indios, sino también a los cristianos, a los criollos. Y que José María Bulnes Jaquetruz tuviera tanta capacidad de atracción que en sus filas se enrolaban tehuelches, aucas, pampas, huiliches, algunos venidos del otro lado de la cordillera, y también criollos. Esto verdaderamente es esta semblanza de la que podemos obtener, generar de Jaquetruz, nos pone la piel de gallina. Y cómo entre 1855 y 1857, que es un periodo de mucha tensión, de nerviosismo y también de desconcierto en el medio local, que bueno, que Jaquetruz, que tiene más de 300 lanceros, le puede disputar 10. Tienen las condiciones militares para terminar con este punto en escasas horas. Y que intervinieron estas familias locales vinculadas al comercio, a los temas también de la política, tratando apelando a las emociones y a la memoria. Porque estas cartas le dicen: José María, conocimos a tu abuelo, a tu padre, y ahora vos nos estás poniendo bajo estas presiones. José María, que sos un hijo de Patagones, porque su parte de su infancia había transcurrido en este punto patagónico. De manera tal que, finalmente logró, a mediados de 1857, la política reencauzar lograr aclarar ese punto. Bueno, el tema del debate era la cuestión de la tierra. Centralmente era las tierras. Podemos decir que las relaciones centralmente tienen que ver con la cuestión de la tierra y la distribución de los recursos. Pero Jaquetruz, que era joven, se lo
se lo percibe como un político, como quien venía a construir una nueva forma de hacer política. Dice, bueno, en esto siempre la lectura sugerida es la de, del doctor en historia Julio Bessú, que es quien ha trabajado mucho estos temas. Pero dice, bueno, José María Bueno Jaquetruz viene a construir una jefatura de un nuevo orden, claramente. Lo que nos apena es que en 1858 haya sido asesinado, dice Meinrado Hux, en una pulpería en Fuerte Protector Argentino y Bahía Blanca, que esto no ha sido constatable a través de las fuentes, así que por lo tanto Julio Bessú también es claro. En esto tiene la duda. Claro, obviamente está sembrada la duda pero bueno, uno imagina, sí, pero después su desaparición física fue beneficioso para los intereses del Carmen y de un número de familias, porque su sucesor, su hermano, llamado Benito Chingoleo Cheuqueta, no tenía, no estaba tan sazonado políticamente como su hermano, de un carácter más débil. Pudo ser después manipulado por estas familias, y que finalmente ese tratado de paz que había firmado Jaquetruz en 1857 quedó sin llevarse adelante. Claro. Sin llevarse adelante. Sí, sí, esto nos habla también de la... El último para mí. De estas condiciones, no sí, solamente, de estas condiciones en donde todo está muy fuertemente politizado. Uno imagina en 1800, durante esos 2 años, que el valle inferior del Río Negro estaba un poco por encima de los 1000 habitantes, en donde en las pulperías, en las viviendas más modestas, como así también la más engalanada del periodo, se hablaba de política, ¿no? Claro. Y uno imagina, bueno, ¿y cómo están las relaciones? Y trataba de apelar a las fuentes disponibles, a los medios, para tomar alguna noticia. Y como aquí en nuestro medio habían muchos ya indios que habían sido incorporados, que eran de la población, ¿no? Uno imagina esto también. Bueno, sí, no solamente habían criollos, no, había muchos que estaban aquí, indios que directamente ya se habían asentado en nuestro medio y que habían logrado una actividad económica estable. Tratarían de ser el nexo para obtener información, claro, sobre cómo evolucionaban estas relaciones. ¿Eso por qué? ¿Qué vinculación tiene Vernet con nosotros? ¿Y por qué Vernet se llevó alrededor de 30 africanos que estaban aquí en nuestro punto? Claro. Y que el antropólogo Guido Casano presume que los primeros malvinenses fueron afroamericanos. Ah, pequeño detalle. Claro, pequeño detalle. A partir de ese acontecimiento. O sea, que iban con el Gaucho Rivero. Que los que iban con el Gaucho Rivero. Exactamente. Soy el que quedó en medio de los ranchos,
guacho del Piauá, mate y guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos.